La ingeniería de control es un sistema desarrollado para implementar y diseñar sistemas con el fin de obtener resultados deseados a través del desarrollo de nuevas tecnologías, con el fin de automatizar, por lo cual desarrolla sistemas complejos y los efectúa de manera concisa, por lo cual es una base importante en todos los sistemas de la industria hoy en día, ya que con ello producimos en masa diversos productos, con los cuales nosotros nos facilitamos la vida, ya sea desde licuadoras o cualquier otro objeto en general. Se podría decir que el ser humano se limita solamente a supervisar que todo salga de manera correcta. Hoy en día esto es de gran importancia, ya que solo con el simple hecho de hacer una programación, ya sea compleja o fácil, hacemos los productos con solo presionar un botón de manera rápida, sencilla y eficaz, ya que las máquinas no descansan y siempre estarán produciendo a comparación de un ser humano. Por lo cual la ingeniería de control es un sistema que de buena manera sirve para facilitarnos los procesos y producción en masa, como anteriormente mencionado, por lo cual es de vital importancia y hay que seguir innovando los procesos de producción, por lo cual nosotros nos encargaremos hoy en día de las nuevas generaciones de producción. Cabe mencionar que lo mencionado anteriormente es una idea general, ya que sabemos que la ingeniería de control se expande aún mucho más, pero simplemente queremos dar una opinión general, ya que como es bien sabido, tenemos que tomar en cuenta muchos factores, ya sea las funciones matemáticas, la utilización de programas y pensar las ideas y estrategias para la automatización de los productos, también como las líneas de producción, cómo se cobran, si son de partes primas o tienen alguna similitud para la línea de producción. De igual manera, como conclusión, nosotros decimos de que esto es un sistema de gran importancia que estará afectando al mundo hoy, mañana y en un futuro muy lejano, ya que es la nueva tendencia de producción del ser humano y esto no disminuirá, sino que al revés, esto aumentará los procesos y habrá una gran demanda de este sistema de ingeniería de control. Bueno, la siguiente ecuación es la manera más sencilla de representar la transformada de Laplace, donde L por la función de t es igual a la integral que tiende de 0 a infinito de la función de t por la exponencial de menos st por dt. Dado esto, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Un ejemplo muy sencillo es la transformada de 1. Sustituyendo a la ecuación pasada, donde la integral tiende de 0 a infinito, como bien sabemos, pues no es necesario colocar el 1, lo que nos quedaría la integral de la exponencial de menos st por dt. Dado esto, resolviendo la ecuación, esto es igual a menos 1 sobre s por exponencial menos st. Realizando el análisis de 0 a infinito, nos da, como no podemos colocar el infinito ya que no es un número, tendríamos que realizar un límite, lo que esto nos daría igual a menos límite. Este menos sale del menos que se encuentra en el 1 sobre s, para que nos quede un límite positivo y podamos después, nos pueda servir para el siguiente paso en el que vamos a demostrar. Lo que nos queda ahorita entonces, el límite de t que tiende de t de infinito es 1 sobre s por la exponencial menos st más 1 sobre s, la exponencial de menos s, sustituyendo t, que en este caso sería 0. Una vez habiendo sustituido todo esto, podemos hacer algunas simplificaciones, como retirar el 1 sobre s, que es una constante, y sacarla del límite, resolviendo también la exponencial donde sustituimos t, que nos daría menos s por 0, que es igual a 0, nos daría una exponencial elevada a la 0, que una exponencial elevada a 0 es igual a 1, y lo que podríamos quitarla y quedarnos solamente con el 1 sobre s. Una vez hecho eso, nos quedaría de tal manera así.
menos 1 sobre s, el límite de que tiende de t a infinito, por la exponencial menos st más 1 sobre s. Una vez ya teniendo la ecuación así, solo nos queda calcular el límite de aquí, donde este límite dependerá del valor de s. Vamos a tener tres casos posibles para poder obtener este resultado o este límite, que son el siguiente. El límite de cuando x tiende a infinito de la exponencial de k por x es igual 0 si k es menor a 0. Vale 1 si k es igual a 0 y vale infinito si k es mayor que 0. Nosotros queremos tomar la transformada de Laplace de tal manera que esta integral impropia nos dé un valor numérico. O sea, que no nos quede un valor infinito. Lo que no estamos buscando por obvias razones es el tercer caso. Pero también si colocamos si k es igual a 0 y la sustituimos en s, esta nos daría una integral en 0. Pero s no puede valer en 0 porque si sustituimos el 0 en todas las s, tenemos divisiones en s, lo que nos darían valores inexistentes. Lo que igual si nos vamos o sea, desde el principio y lo sustituimos y ponemos e a la menos 0, t por t de t, nos daría que la exponencial es igual a 1, lo que al momento de realizar la derivada de t nos daría un número infinito, o nos tendería infinito. Así que nuestro único caso en este punto sería el primer caso, donde si k es menor que 0. Dado esto, podemos eliminar el siguiente límite y solo nos quedaría 1 sobre s, por lo cual si sustituimos de tal manera la ecuación donde el límite tiende a 0, esto solamente va a ser si nuestra s va a ser menor que 0. En este punto, como tenemos menos s, obviamente nuestro valor es menos 0. Es menor que 0. Entonces podemos hacer esta pequeña simplificación. Por lo tanto, la transformada de Laplace es 1 sobre s. Solamente va a ser así si s es mayor que 0. Esto es igual a menos s menor que 0, porque si pasamos la s del otro lado para que quede positivo, quedaría de la misma manera en la que lo tenemos representados. S mayor que 0 vendría siendo el dominio de la transformada de Laplace, que quiere decir que la transformada de Laplace de la función 1 solamente si el número es mayor que 0. Siendo de nuevo yo Ricardo, ahora vamos a hablar de los diagramas de bloques, siendo que un diagrama de bloques de un sistema es una representación gráfica de las funciones realizadas por cada componente y de flujo de señales. Este tipo de representación gráfica de un sistema clarifica la ambigüedad representada en otras representaciones, en donde se tiene duda sobre cuál es la señal de entrada y cuál es la de salida, al indicar el flujo de la señal de los componentes del sistema. Un diagrama de bloques se conforma por todos los componentes del sistema conectados entre ellos y representados por bloques funcionales. Ahora, en la siguiente imagen se ilustra o se puede observar un bloque representando una función de transferencia. Las flechas son referidas como las señales. Cabe recalcar que en la imagen, la que está apuntando hacia el bloque se denomina señal de entrada, mientras que la que está saliendo se denomina como señal de salida. Si se supone que la señal de entrada de la imagen es representada por la forma transformada de Laplace, XS, y la señal de salida por YS, entonces se puede decir que el diagrama equivale a la siguiente ecuación. YS es igual a X por S por G por S.
La función del bloque también puede ser descrita como G por S es igual a YS entre X por S. De esta sencilla suposición se pueden observar las ventajas que ofrece la representación gráfica frente a otras representaciones de un sistema. Una de ellas es que la dirección de las flechas dejan en claro cuál es la señal de entrada y cuál es la señal de salida, así como también se deja en claro cuál es la función de transferencia y cuáles son las señales del sistema. Otra ventaja es que la formulación del diagrama del sistema completo se hace de una manera muy simple, conectando todos los bloques funcionales de uno a uno de los componentes con flechas y tomando en cuenta la señal del flujo. Así se puede evaluar fácilmente la aportación de cada componente al sistema total. El diagrama de bloques como tal no incluye ningún tipo de información física del sistema, por lo tanto un diagrama de bloques no es único y puede representar diversos sistemas reales. Ahora vamos a explicar un poco más en detalle los componentes de lo que es el diagrama de bloques. En primera tenemos el bloque como tal. El bloque sirve para representar un sistema al que llega la información, la variable de entrada, y en la que se produce la información, que es la variable de salida, y se le identifica con la letra G mayúscula que le da el valor del bloque, tal y como lo tenemos en la representación de la diapositiva o imagen que están viendo ahorita. Y aquí tenemos la representación de la señal. Como puedes leer o observar, es la representativa de la entrada o la salida. La dirección del flujo de la información viene dando por el sentido de la flecha y se caracteriza por una letra minúscula. Como tal, como puedes verlo y como lo viste en la anterior imagen, esta es el flujo de la información o el flujo de la señal que nuestra función de transferencia va a producir. Y por último tenemos el sumador, que es el elemento que sirve para combinar dos señales de entrada generando una salida que es suma o resta. Y bueno, pues aquí tenemos ya un poco de más ilustrado la combinación de todos nuestros componentes que ya explicamos anteriormente. Otras características podrían ser que dan la información completa sobre el comportamiento del sistema. También no lo hace acerca de la construcción física, que quiere decir, no porque esté así el diagrama de bloques significa que nuestra parte física sea idéntica a ese diagrama, no, porque contemplas diferentes componentes. Esto solamente es una representación física para el comportamiento de la función de transferencia y que no es único, por supuesto, y depende ya del analista cómo lo interpreta o cómo lo plasma dentro de su criterio. Ok. em, en la siguiente imagen podemos apreciar una tabla de cómo podemos nosotros o cómo nosotros vamos a poder realizar las sumatorias de los bloques y los movimientos que podemos realizar para nosotros así simplificar y reducir nuestro diagrama de bloques para al final obtener nuestra función de transferencia. Dicho esto, la más sencilla es bueno, todos son sencillos. Lo único que se debe de hacer es empezar reduciendo, simplificando las señales internas. ¿Qué quiere decir? Como si fuese una pequeña o un pequeño cálculo de mallas, el procedimiento es idéntico, nada más que pues la obtención de resultados y las ecuaciones pues son distintas, ¿verdad? Pero prácticamente es lo mismo. Entonces, una vez dado esto y una vez observado cómo se comportan o cómo se pueden realizar los movimientos dentro de un diagrama de bloques y cómo nosotros podemos ir reduciéndolos, vamos a pasar a un pequeño ejemplo. Bien, ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo. En el siguiente diagrama de bloque, que será del tipo de lazos sin cruces, se puede observar cómo tenemos un sumador del lado izquierdo y el flujo de la función de transferencia yendo hacia el lado derecho teniendo un retorno de la señal H1S. Bien, se resuelve primero reduciendo los lazos internos, teniendo en cuenta las pautas estudiadas anteriormente que ya señalamos en las explicaciones o en la explicación anterior que dimos. Primero, reducimos lo que es la parte interna o principal del segundo sumador, que se encuentra en medio de la función de transferencia, lo que es G2 y en la señal G2 y H2. Siendo así, sumamos estas funciones de transferencia y nos queda como en el diagrama de bloque siguiente, que sería el sumador
siguiendo a G1, siguiendo a la función de transferencia ya sumada al bloque, que es G2 entre 1 más G2S por H2S. Una vez teniendo ese bloque, podemos realizar lo que es de nuevo el mismo procedimiento para reducir el diagrama y obtener nuestra función de transferencia, dado que al final nuestra función de transferencia quedaría de la siguiente manera. Para empezar, se sabe que la función de transferencia de un sistema de segundo orden debe tener la siguiente forma, ya que si no, este no será considerado como tal. Como primer paso vamos a determinar la ganancia y utilizaremos la siguiente fórmula. Ahora solo toca sustituir los valores que nos brinda la gráfica, por lo cual pondremos delta y inferior o mínimo entre delta u. La operación realizada se puede ver al lado de la gráfica que se muestra en la imagen. Ahora toca utilizar la fórmula de MP, la cual dicta que delta y máxima menos delta y inferior entre delta y inferior, obtendremos la oscilación máxima de la gráfica. A continuación podremos ver los resultados. Ahora toca calcular el factor de amortiguamiento mediante el despeje de la ecuación. Cabe mencionar que para este procedimiento es necesario el cálculo efectuado anteriormente, por lo cual utilizaremos la siguiente fórmula. Ahora solo toca sustituir valores y obtendremos el siguiente resultado. Por último, pero no menos importante, obtendremos el periodo de oscilación amortiguado, por lo cual utilizaremos la siguiente fórmula. Ahora solo sustituiremos con los valores dados por la gráfica. Obtendremos el siguiente resultado. Ahora solo toca sacar W1, pero antes tenemos que realizar una fórmula que servirá para sacar el resultado final, el cual es WD, que dicta que 2pi entre el resultado de TOS es igual a lo siguiente. Ahora solo toca sacar el resultado de W1, el cual será el siguiente. Ahora solo toca sustituir con la fórmula mostrada al principio del video. Mostraremos la sustitución y los resultados finales. Gracias. Hola controleros, mi nombre es Christopher y hoy vamos a hablar del tipo de respuesta de un sistema. Sabemos que los sistemas de segundo orden poseen dos polos en su función de transferencia. ¿Y qué es esta función? Es la ecuación lineal que representa el comportamiento del sistema al aplicarle la transformada de Laplace. Es decir, con esto podemos medir su estabilidad en el tiempo o al contrario, su inestabilidad y así poder graficarlo. En un sistema real, los actuadores se encargan de variar la temperatura, la presión o la humedad, por ejemplo, mientras que los sensores se encargarán de medirlos. Y para hacer que un sistema sea estable, los sensores se encargarán de mandar constantemente la información medida de los actuadores hacia un controlador para que se encargue de ajustar la intensidad de trabajo. Ahora, para que estos actuadores alcancen el valor marcado por el usuario y mantengan esto hasta el tiempo infinito. Si no lo hacen, significa que el actuador no es apto para el trabajo y el sistema, por lo tanto, será inestable. El comportamiento que tienen hasta alcanzar el valor estable es la respuesta transitoria y nos va a ayudar a determinar el tipo de sistema al que pertenece, pasando así a lo que se conoce como respuesta transitoria de sistemas de segundo orden.
En los sistemas dinámicos u oscilatorios, su valor varía en el tiempo hasta alcanzar la zona estable o estacionaria, y cuando calculamos el coeficiente de amortiguamiento de la función de transferencia del sistema o de su gráfica, podemos clasificar al sistema de 4 formas distintas, como subamortiguado, críticamente amortiguado, sobreamortiguado, oscilatorio o no amortiguado. Al momento de aplicar esto en sistemas reales, es deseable que el coeficiente de amortiguamiento oscile entre el 0.4 y el 0.8, ya que un sistema con un factor de amortiguamiento menor ocasiona un sobreimpulso excesivo y un factor mayor responde muy tardíamente. Veamos algunos ejemplos. Bien, ¿qué tenemos aquí? Esta es la función de transferencia que define el comportamiento de un sistema de segundo orden. Cuando el sistema es de primer orden, la K no existe. Y cuando un sistema no es dinámico, es decir, es estacionario, el coeficiente de amortiguamiento vale 0. Entonces, para un sistema sobreamortiguado podemos resolver aquí mediante la ecuación que se nos da, como se obtiene al despejar las ecuaciones de esta ecuación. Aquí se obtiene cada valor y podemos obtener un sistema sobreamortiguado, un subamortiguado y un críticamente amortiguado. Bien, pueden pausar el video para revisar los resultados. Aquí se grafican dichos en diagrama de bloques y se observa cómo es cada sistema. Un sobreamortiguado, cómo se comporta; un subamortiguado, también cómo se comporta su curva, que casi no tiene amortiguamiento; y el críticamente amortiguado parece que tiene un retardo, ya que todos están establecidos para que su factor de estabilidad sea 1. En este caso aquí no lo alcanzó y lo irá alcanzando en la tercera gráfica con el tiempo, pero en el tiempo t30 no se alcanzó. Ahora, aquí, cuando es el caso especial de que la s cuadrada no vale 1, todos los valores se tienen que igualar al número del que vale s para que s pueda valer 1, es decir, todos se dividen, tanto los números del numerador como del denominador, y se obtiene la ecuación que se muestra abajo. A partir de ahí se puede realizar el mismo proceso de antes, ya que es igual a las primeras 3, y se grafica en un diagrama de bloques. Obtienes así un sistema subamortiguado. Nótese que usé la misma ecuación final del otro sistema, donde era un sistema críticamente amortiguado. Simplemente le agregué un 3 a la s cuadrada y entonces se convirtió en un sistema subamortiguado. Ahora, el análisis de gráficas se puede desarrollar mediante estas ecuaciones, y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver mediante el método gráfico primero la señal de salida entre la señal de entrada para obtener K. Aquí se nos dice que el escalón empieza con magnitud de 0.5, entonces la señal de entrada es 0.5, y como podemos ver, la señal estable, o sea de salida, es a partir del 1, entonces al dividirlos obtenemos un 2. Después, cuando se nos pide el MP, tenemos que buscar la Y máxima y la Y inferior. El valor de Y máxima podemos verlo analizando la cresta más alta y luego la cresta más baja. La cresta más alta vale 1.38, que sería Y máxima, y la Y mínima es de 1, más o menos. Entonces, cuando ya obtenemos esto, podemos usar las demás ecuaciones que se nos dieron antes. Ya no tenemos que seguir analizando la gráfica, y obtenemos que el factor de amortiguamiento es de 0.131 y es un sistema, por lo tanto, subamortiguado. Aquí se muestra el resultado de haber graficado con estos resultados que se obtuvieron, y la gráfica muestra unos picos y un comportamiento diferente, ya que simplemente fue un cálculo estimado, pero
sigue siendo un sistema subamortiguado en ambos casos. Ahora veremos el criterio de Routh-Hurwitz. Este afirma que el número de raíces de la ecuación característica con parte real positiva es igual al número de cambios de signo de la primera columna de la matriz de Routh. Vamos a comprobarlo. Primero, aquí en GDS podemos observar que estos valores están siguiendo a la parte del denominador de una función de transferencia. Entonces usamos una matriz, los vamos anotando, multiplicando y restando, dividiendo también, hasta obtener toda la primera columna, el valor de cada alfa, beta o cuantas se requieran, para ver si hay cambios de signo y ver si el sistema es estable o inestable. Si es inestable, habrá cambios de signo. Si es estable, no habrá. Entonces, ahora el ejemplo. Se toma la parte del denominador de la ecuación y se van acomodando en la matriz en la forma que van, en el orden que van las flechas, que en este caso S potencia 4 vale 1, luego 5, 3, 1 que sería S y luego 2, luego 0 porque pues ya no hay nada, pero hay que llenar este espacio. Entonces empezamos usando los valores de la fila S4 y S3 que van a multiplicarse entre sí. Primero sigamos las flechas más cercanas naranjas, que son 5 por 3 menos 1 por 1, y todo entre el primer valor que multipliqué. Es que nos daría en la columna, en la fila de S2, columna 1, 2,8. Ahora necesitamos el valor de la segunda columna de S2. Ese lo obtenemos multiplicando de nuevo S4 por S3 con los siguientes números, que serían 5 por 2 y luego 1 por 0. Ahí obtenemos alfa 2, necesitamos alfa 3, pero ya no hay valores, entonces se multiplican por 0 el 5 y el 1 y se divide y el resultado es 0. Entonces se coloca en la columna 3 un 0. Volvamos al valor de la columna 1 de la fila S1. Aquí notamos que se obtuvo un valor negativo, que es menos 2.57, siguiendo el mismo procedimiento. Para los valores de toda esta columna se va a usar la beta. Ahora, para cuando usamos S0, que es el valor final para resolver la comprobación, entonces notaremos que el valor vuelve a ser positivo, es decir, aquí hay dos cambios de signo, del positivo al negativo y viceversa. Entonces ahora vamos a comprobar mediante Scilab si se cumple el criterio de Routh-Hurwitz, donde, como dice, se afirma que el número de raíces de la ecuación característica con parte real positiva es igual al número de cambios de signo de la primera columna de la matriz de Routh. Aquí primero vemos la matriz que hicimos, la primera fila, como se menciona, y en Scilab declaramos una variable. Yo a la variable le puse el nombre polos y di los valores 1, 5, 3, 1 y 2, y hice el proceso de roots con esta variable y entonces obtuve dos raíces reales, es decir, dos cambios y dos raíces reales. Por lo tanto, se comprueba que el criterio de Routh-Hurwitz se cumple. Es todo. Gracias. Buenas, soy Walter Díaz, formo parte del equipo de Gladiel, Christopher y Ricardo y me toca exponer los temas de sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden. Sistemas de primer orden son aquellos que solo tienen un sentido, no tienen retroalimentación y su comportamiento es lineal. ¿Cómo se representa un sistema de primer orden? Bueno, se representa mediante la salida entre la entrada, en este caso es representado por CS sobre
RS, que a la vez se representa con la ecuación 1 sobre tau S más 1. Para identificar este tipo de sistemas, vemos que la variable S no está elevada, sino es de primer nivel, solo es S. También se representa mediante diagrama de bloques, así, RS como la entrada que manda al bloque de la acción, que sería donde iría la ecuación, y dando al final la salida. Físicamente, un sistema de primer orden podría ser un circuito RC. RC significa que está compuesto físicamente de una resistencia y un condensador. ¿Cómo se identifica? Para identificarlo se representa con la variable K para la ganancia. Casi igual. La variable T y la ecuación de transferencia, que sería ganancia sobre tau S más 1. Para este tipo de sistemas existen varios tipos de entrada. En este caso puse 3: impulso, escalón y rampa. La entrada de pulso puede ser como cuando presionas un push button. Tú controlas cuando finaliza y cuando empieza. La de escalón es cuando utilizas un sistema de alimentación de corriente directa. Va variando durante el tiempo y da esa forma como de sub y baja. Y por último, el tipo de rampa. Esta es cuando va aumentando la potencia, ya sea como cuando quieres arrancar un motor y no puedes, va aumentando la corriente y el voltaje. Ok, pongamos un ejemplo. Si tomamos, por ejemplo, la función de escalón. La función de escalón está dada por, ya aplicando la transformada de Laplace, 1 sobre S. Por lo que se busca tomar la igualdad con la ecuación dada por un sistema de primer orden, que sería la siguiente. YS siendo nuestra primera ecuación, que sería K por la ganancia, sobre tau S más 1. Y XS sería la multiplicación de las dos. En este caso sería XS es igual a 1 por, bueno, entre 1 más S tau por 1 sobre S. Esta es la ecuación, la transformada de Laplace de la función de escalón. Entonces, al desarrollar la multiplicación parcial, nos da YS es igual a 1 sobre S menos tau por tau S más 1. Entonces se le aplica la transformada inversa de Laplace para obtener la ecuación de variable. En este caso sería YT es igual a 1 menos E a la menos tau entre T, siempre y cuando tau sea mayor a 0. Mayor o igual a 0. Al graficarlo, vemos que nos queda así la gráfica. Y vemos que tau toma varios valores, tau 1, tau 2, tau 3, tau 4 y tau 5, que es representado el porcentaje de realización del sistema. En este caso tau 1 es 63%, tau 2 86%, tau 3 95%, tau 4 98% y tau 5 ya casi llega a la estabilidad, dado un 99%. En la gráfica se pueden identificar dos puntos, lo que es la respuesta transitoria y la respuesta estacionaria. La respuesta transitoria es la que abarca desde el inicio hasta la estabilidad o salida. Y la respuesta estacionaria es la que solo bota la salida, ya cuando la gráfica se aplana. Ahora veremos la respuesta de impulso unitario. En este caso dado por la ecuación YS 1 sobre TS más 1. Esta ecuación se obtiene mediante la Laplace inversa de la ecuación. Esto nos queda en la siguiente ecuación. YT es igual a 1 sobre tau por E a la tau entre T. Y a la hora de graficarlo nos quedaría algo así. Vemos que la gráfica tiene una curvatura descendiente, como una forma de
C cortada a la mitad, que abarca desde 0 hasta tau infinito. Y vemos que el valor va descendiendo. Buenas, hoy les voy a explicar cómo funciona un controlador PID. Bueno, un controlador PID es el más utilizado en la industria ya que tiene tres características, ya que tiene la posibilidad de proporcionar, integrar o derivar una señal según sea necesario, y es usado mayormente para controlar nivel, presión o temperatura. Ok, funcionamiento. Aquí podemos ver expresado en diagrama de bloques cómo es el sistema de un controlador PID. Primero definamos qué es cada cosa. RT es la señal de entrada, lo que queremos que suceda. ET es el error, YT es la salida y HT es la diferencia que habrá entre lo deseado y la salida. Ok, expliquemos mejor. La señal RT, como ya dije, es la señal de referencia o la deseada. YT es la salida. Entonces, en un sistema controlado por PID, tendremos que la señal de entrada y nos dará una retroalimentación junto con la señal emitida por el sensor para saber cuánto es nuestra diferencia de temperaturas. En este caso sería ET. Pongamos un ejemplo. Queremos que el sistema esté a 42 grados. Ok. Entra por el sistema, el controlador recibe la información que queremos 42 grados, se manda hasta UT, que es el sistema, que manda la señal al sensor que nos muestra cuál es la temperatura real que hay en el sistema, en este caso 35 grados. Entonces, ET sería una diferencia de 7 grados y ya el PID tomaría la acción de aumentar una constante que se llama KI, ya sea proporcionalmente, integrándola o derivándola. Así tendremos controlado el sistema sin necesidad de un operario estar midiendo cada rato la temperatura. Explicaré lo que es la acción proporcional. Como su nombre lo dice, es proporcional a la señal de error. Incrementa la acción proporcional multiplicada por la señal de error por una constante llamada Kp. Esto que nos salta o nos acciona. Aumenta la velocidad de respuesta del sistema, disminuye el error del sistema en régimen permanente y aumenta la inestabilidad del sistema. Las dos primeras son buenas para el sistema y la última es muy dañina para el sistema ya que crea una inestabilidad en el sistema. Veámoslos gráficamente. En la primera gráfica podemos ver que la señal Kp es 2, nuestra señal de referencia es la referencia que va a ser siempre constante y nuestra posición. Como podemos ver, al aumentar el valor de Kp, va aumentando la velocidad de reacción del sistema. Como podemos ver en la segunda gráfica, ok, veámoslo gráficamente. Como podemos ver, la señal Kp2 nos muestra una gráfica lenta en reacción, una curva no tan prolongada. Y mientras aumentamos Kp, que este valor agarra el valor de 5, vemos que el tiempo de respuesta del sistema fue más rápido, la curva tuvo una inclinación más elevada y luego ya agarró la estabilidad. Esto nos viene bien, ya que la reacción es más rápida, pero si aumentamos demasiado la constante Kp, pues, esto nos viene bien. Pero si podemos ver, al aumentar demasiado la constante Kp, el sistema se vuelve inestable, oscila demasiado y puede ser muy peligroso para el sistema. Esto sería el controlador proporcional. Ahora pasemos a la acción integrativa. Como lo dice, integra la señal del error. Lo que puede ser como a medida que pasa el tiempo va sumando pequeños errores para tener una acción mayor. Ok, este aumenta la acción integrada en KI, que nos proporciona otros tres efectos. Disminuye el rol del sistema en régimen permanente, aumenta la inestabilidad del sistema y aumenta un poco la velocidad del sistema. Otro efecto visible en el aumento de la inestabilidad del sistema a medida que aumenta KI. Otro efecto visible es el aumento de la inestabilidad mediante aumento de la variable KI. Por esta razón, el control integral se suele combinar con un control derivativo para evitar oscilaciones del sistema. Veámoslo gráficamente.
Espérame. Ok, podemos ver en las gráficas cómo KI cuando es 0 nos marca que el error es una pendiente que sube y baja y se mantiene constante en el tiempo. Y al aumentar KI, vemos cómo va aumentando el error. Se va sumando, va generando más oscilaciones. Hasta cuando KI es 50, vemos que oscila como si fuera una ecuación de elevación binomia. En este caso de sexto grado, ya que tiene 1, 2, 3, 6 raíces, los que nos crea varias curvas. Ahora vamos a la acción de control derivativa, como su nombre lo dice. Ahora vamos a la acción de control derivativa. Como su nombre lo indica, esta acción es la derivada de la señal de error. La derivada del error es otra forma de llamar a la velocidad del error. Ahorita veremos en una gráfica cómo se calcula mediante la velocidad. El problema viene al tener en cuenta las inercias. Cuando el sistema se mueve a una velocidad alta hacia el punto de referencia, el sistema se pasará de largo debido a su inercia. Esto produce un sobrepulso y una oscilación en torno de referencia. Para evitar este problema, el controlador debe reconocer la velocidad que el sistema se acerca a la referencia para poder frenarle con antelación a medida de que se acelere la referencia deseada y evitar sobrepase. Esto ocasiona 4 puntos. Al aumentar la constante derivativa KD tiene los siguientes efectos. Aumenta la inestabilidad del sistema controlado, disminuye un poco la velocidad del sistema y el error del régimen permanente permanece igual. Ahorita lo vamos a ver gráficamente. Como podemos ver en la gráfica, al derivar el error se mantiene una estabilidad constante. Ok, como podemos ver en la gráfica, vemos que KD es nuestro variable derivativo, es 0 y vemos cómo la función va oscilando. Al aumentar KD, vemos cómo va perdiendo esa oscilación y se está volviendo más estable hasta que cuando KD agarra 50, vemos que en cuanto arranca el sistema, el tiempo de inicio se mantiene estable, no tiene esa oscilación que mostraba anteriormente, o sea que el error se ha disminuido tanto como para que se permanezca constante